y vamos a hablar acerca de la convergencia en tiempo continuo. Un pequeño detalle, cuando uno habla de series en matemáticas, en general, las series en matemáticas son útiles en tanto las series sean convergentes. Las series divergentes simplemente no se utilizan porque no son de utilidad. Por lo tanto, como Fourier también se trata de una serie, tenemos que asegurar la convergencia de la misma, ¿no? ¿Cómo se puede entender la serie de la onda cuadrada? Entonces, primero, la clave está en qué significa esta expresión, ¿no? Esta expresión significa que la señal original, está siendo aproximada por esta sumatoria. Eso he mostrado, y si hacen correr el programa en MATLAB se van a dar cuenta de eso con mayor utilidad. Es decir, como esto, se supone que es esto, ¿no? Solo que aquí está desarrollado en unas exponenciales complejas. Entonces, si hacemos la diferencia en teoría es cero. En la práctica no, porque las series siempre van a tener un número finito cuando hacemos el cálculo. ¿Ok? Y bueno, aparece otro fenómeno más de por medio en las series de Fourier que voy a explicar más adelante, que se llama fenómeno de Gibbs, que hace que precisamente esto no, si bien converge, si bien es muy similar a esto, no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la diferencia, vamos a decir, el error que se comete entre lo que es la señal original y la que se aproxima mediante las series de Fourier, tendría que tender a cero. Es decir, si esto queremos que se aproxime esto, o sea, la diferencia tendría que tender a cero. Pero se trata de señales periódicas, así que lo que tendríamos que hacer es hablar que la energía de la diferencia de señales en un periodo sea igual a cero. Entonces, a partir de ahí, podemos garantizar que las series de Fourier convergen a la señal que se está estudiando, ¿no? En términos generales, solo es necesario que la señal como tal, la señal a la cual vamos a encontrar la serie de Fourier, tenga energía finita por periodo. Es decir, ¿por qué tenga energía finita por periodo? Porque si no fuese así, estas exponenciales tendrían que ser, si este tiene energía infinita, estas exponenciales tendrían que ser permanentemente crecientes, tratando de encontrar la energía o aproximándose a la energía que nos introduce la señal periódica, ¿no? Por eso es más que suficiente que la señal tenga energía finita por periodo. Esto que estoy mostrando aquí asegura, ¿no? Es una condición necesaria y suficiente para la convergencia de las series de Fourier. Sin embargo, Dirichlet había estudiado esto y pone tres condiciones para que la serie de Fourier sea convergente. La primera, que x de t, es decir, la señal que se va a estudiar, sea absolutamente integrable sobre un periodo. Es decir, que si hallamos el módulo de la... No se olviden que esto significa módulo de la señal en un periodo, y si integramos en ese periodo, la señal tiene que ser, tiene que darnos un valor finito, no puede darnos un valor infinito. ¿Ah? Un ejemplo de una señal que no cumple esto es esta de acá, es x de t1 sobre t, sobre un periodo de un segundo. Y bueno, esto se empieza a repetir todos los segundos, porque esta es una señal periódica de esta forma. Si ustedes hallan esta integral, que en este caso no necesitan realmente poner el módulo, porque esta señal es siempre positiva en cada uno de los periodos, en que se define la señal, van a encontrar que esta integral es infinita. Solo tienen que integrar y van a encontrar. Por lo tanto, esta señal, a pesar de ser periódica, no cumple con la primera condición de Dirichlet y por lo tanto no puede ser descompuesta en series. La segunda es que la señal tenga un número finito de máximos y mínimos, un número finito de máximos y mínimos en un periodo. Una señal que no cumple eso es, por ejemplo, esta, ¿no? El seno de 2pi sobre t. T es la señal, o perdón, el tiempo. Y esto está siendo definido con un periodo igual a un segundo. Si ustedes hacen la gráfica de esto, van a encontrar una cosa así. Es decir, si el tiempo es, digamos, 1, no hay problema, está perfectamente bien definido, pero a medida que el tiempo se acerca a 0, las oscilaciones son cada vez más pequeñas y, bueno, van a haber un número infinito de oscilaciones a medida que el tiempo se acerque a 0. Entonces, no hay un número finito de máximos y mínimos, aquí hay un número infinito de máximos y mínimos, y por lo tanto, esta señal periódica
esta señal periódica no tiene la descomposición 6 de Fourier. Por último, la tercera condición dice que la señal tiene que tener un número finito de discontinuidad. ¿Ya? Si definimos, por ejemplo, una señal que la mitad vale un valor, digamos 1, y la segunda mitad lo dividimos exactamente lo mismo. La mitad vale el valor de la señal, es decir, un medio, pero la siguiente mitad nuevamente lo dividimos en 2, una parte vale un cuarto, el siguiente nuevamente lo dividimos en 2, etcétera, etcétera. O sea, es hallar el valor, es el valor de la señal a la mitad del valor del tiempo. Ok. Este tipo de señal, a medida que el tiempo se vaya acercando al periodo, que en este caso es 8, no hay, en teoría siempre se va a dividir en 2 y por lo tanto va a seguir la tendencia que les he explicado acá. Eso significa que el número de discontinuidades de esta señal entre 0 y 8, 8 es el periodo, es infinito. Y por lo tanto, esta señal no puede ser, o sea, no cumple los requisitos para que sea estudiada por las series de Fourier. Ok, lo interesante de esto es las señales del mundo real, las señales de ingeniería con las cuales trabajamos. Siempre cumplen con las condiciones de Dirichlet. Por lo tanto, para una señal periódica continua vamos a subir que la serie de Fourier converge e iguala a la señal original en todos los valores de t con los suficientes términos, ¿no? Con los términos infinitos de la serie. Vuelvo a repetir, salvo casos muy excepcionales que no se presentan en ingeniería, en el mundo real, la señal siempre es convergente y por lo tanto puede ser descompuesta en la serie de Fourier. Para una señal periódica con un número finito de discontinuidades por periodo, la serie de Fourier iguala a la señal en cualquier lugar, excepto en los puntos aislados de discontinuidad en los cuales converge al valor promedio de la señal en cualquier lado de la discontinuidad. Eso puede verse en la señal cuadrada que voy a mostrar enseguida. La convergencia todavía tiene algunas características, ¿no? Oficialmente, esto pueden verlo en el programa de MATLAB que les voy a enviar, esta n es un entero, ¿no? O sea, podemos ponerle 10, 100, 1000, entonces habría un número finito de términos, ¿no? Obviamente, cuanto más grande sea n, más se va a aproximar esta sumatoria a la señal original. Ok, como n tiende al infinito, xn exhibe el fenómeno de Gibbs en los puntos de discontinuidad. Este es para la señal cuadrada, ¿no? Con un solo término de la serie de Fourier. Este es cuando se utilizan 2 términos, cuando se utilizan 7, cuando se utilizan 19, cuando se utilizan 79. Ok, por favor, fíjense esto. Sea 1, sean 2, sean 7, sean 9 o sean 79. Esta partecita de acá, que se muestra aquí, digamos, con mayor claridad, es en el momento de la discontinuidad, hay un pequeño pico que se supera el valor de la señal. Eso es lo que se llama el fenómeno de Gibbs. Y siempre se va a presentar, pónganle 80 términos, perdón, 800 términos, y en los puntos de discontinuidad va a seguir apareciendo esto que sobrepasa el valor de la señal original. Eso es lo que se llama el fenómeno de Gibbs. Ahora, fíjense también en las partes de discontinuidad. Aquí se ve con mayor claridad. El valor de esta es la señal en serie de un solo término, la serie de Fourier de un solo término. O veamos acá, por ejemplo, una serie de Fourier con 2 términos. En la discontinuidad, la señal adopta el valor medio de lo que sería el valor que está hacia la derecha de la discontinuidad con el valor medio de la señal que está a la izquierda, ¿no? Okay. Esta discontinuidad es aproximada por la mitad de la señal. Ahora, precisamente por eso, o sea, como consecuencia de eso, es lo que aparece el fenómeno de Gibbs. Este es digamos, este valor que sobrepasa, esta partecita de la curva que sobrepasa el valor de la señal. Uno entonces puede decir, nunca la serie de Fourier va a igualar exactamente a la señal. Bueno, eso es relativo, porque siempre se puede pensar que se puede tener suficiente número, o sea, utilizar un número muy grande de términos de la serie, de modo que cuando uno va a ver la aproximación de la señal, ya sea por la
derecha, o sea, por la izquierda, siempre vamos a tener el valor de la señal original, porque el número de términos que hemos utilizado es mucho más grande para que el fenómeno de Gibbs se restrinja a valores de los que nos interesa mucho más pequeños, ¿no? Es así como se interpreta. Pero bueno, el fenómeno de Gibbs también está presente en el tren de impulsos, ¿no? Ustedes vean, y en los momentos en que cambia la señal, que eso es discontinua, van a ver por debajo de la línea, por debajo del eje de las abscisas, es decir, por debajo del eje de los tiempos, en la parte negativa de la señal, siempre van a haber unas oscilaciones que están reflejando justamente el fenómeno de Gibbs, ¿no? Bueno, en esta descomposición de series que les he mostrado o sea, que ustedes pueden ver con detalle en el programa de MATLAB que se les va a enviar. Ok, la correspondencia. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de la serie continua de Fourier? Una de las cosas que se utiliza en matemáticas es la descomposición, pero primero no nos hablan o no nos dicen realmente qué condiciones tienen que cumplir las señales para que haya la descomposición en serie. Y lo segundo, ¿qué propiedades tiene? Si utilizamos esta notación que vamos a poner acá, esta es la señal periódica, y de la series de Fourier, su equivalente, mediante la aplicación de la ecuación de análisis, deducimos los coeficientes de la serie de Fourier. Esto A sub k es una representación del késimo término, del késimo coeficiente de la serie de Fourier. Obviamente, si podemos establecer una expresión matemática para esto, podemos calcular para todos los términos de la serie de Fourier, porque K va a empezar a adoptar valores enteros, negativos y positivos, incluidos el cero, ¿no? Bueno, entonces esta es la notación. XT va a ser descompuesta o le corresponde las series de Fourier, los coeficientes de las series de Fourier A sub K. ¿Cuál es la primera propiedad de la serie de Fourier? Es que la serie de Fourier es lineal para toda la señal. Por ejemplo, si la señal x de t tiene una descomposición en series de Fourier con coeficientes A sub k, y S sub t es una señal periódica también que tiene una descomposición en series de Fourier B sub k, ¿qué pasa si queremos hallar las series de Fourier de una combinación lineal de estas dos señales? Eso significa que la descomposición en series de Fourier de esta composición lineal es la combinación lineal de las series de Fourier de cada una de las señales, ¿no? Eso significa que es una buena noticia para nosotros, porque cuando tenemos la sumatoria de varias señales periódicas, lo único que tenemos que hacer es sumar sus respectivas series de Fourier, o sea, los coeficientes de la serie de Fourier, y obtenemos la serie de Fourier de la señal resultante. La segunda propiedad es la propiedad del desplazamiento en el tiempo, ¿ya? Si esta señal tiene esta descomposición en series, ¿qué pasa con una señal que está retardada? Para esta señal, el retardo significa simplemente, A sub k es los coeficientes de x de t, de la señal retardada es los mismos coeficientes, solo que multiplicado por esta expresión, por esta exponencial compleja, ¿no?, que está expresada acá. Esto tiene consecuencias, o sea, la primera es la magnitud de los coeficientes de Fourier que se mantiene, lo cual es correcto, o sea, la señal podemos desplazar, pero en el espectro los componentes van a seguir siendo los mismos. Una otra propiedad es lo que se llama la inversión en el tiempo. Una señal periódica que se invierte en el tiempo, el periodo es exactamente el mismo, el periodo se conserva. Si de esta señal, su descomposición en series de Fourier nos puesta como coeficientes A sub k, de la señal invertida, lo único que tenemos que cambiar es, en vez de k, cambiarle el signo menos k, es decir, como que invertir, ¿no?, el orden de la señal de serie de Fourier, y vamos a tener exactamente la serie de Fourier de la señal invertida en el tiempo. Consecuencia, si x es par, ¿se acuerdan que las señales par cumplen esto? Significa que los coeficientes de la señal o de la señal invertida en el tiempo son exactamente lo mismo, porque si se invierte la señal en el tiempo, resultados nos da exactamente la misma, por lo tanto sus coeficientes de serie tienen que ser exactamente los mismos. Y si x de la señal es impar, si la señal es impar,
Lo único que tenemos que es cambiarle el signo a los coeficientes de la serie de Fourier de la señal que hemos estado considerando. Y ahí obtenemos la serie de Fourier de x en menos t. Para la señal par, la señal invertida en el tiempo tiene exactamente igual es exactamente igual su descomposición en fracción, digo, en series de Fourier son las mismas. Y de una señal impar, cuando se invierte en el tiempo, su descomposición en series es solamente cambiarle el signo a los coeficientes de la serie original. Escalamiento en el tiempo, o sea, es decir, ¿qué pasa si multiplicamos por una constante el tiempo, ¿no? Ustedes saben que el escalamiento en el tiempo, si es menor a 1, alfa, significa una dilatación de la señal. Si alfa es menor a 1, significa una... al revés, ¿no? Si un alfa es mayor a 1, significa digamos, una contracción de la señal, y si es menor a 1, significa una dilatación. Bueno, el periodo es una fracción del periodo original, y la frecuencia está multiplicado por el alfa que está definiendo el tiempo de esta señal. Cuando hay un escalamiento en el tiempo, fíjense, las series de Fourier estará dado por estas sumatorias que calculan mediante reemplazar en vez de omega 0, alfa omega 0. Y de esa forma podemos obtener las series de Fourier. Eso significa que los coeficientes de las series no cambian. Lo que sí cambia son las exponenciales complejas, ¿no? ¿Qué pasa si hay una multiplicación de señales? Si tengo dos señales periódicas, estos son sus coeficientes de la serie, de y de t, estos son los coeficientes de la serie. ¿Qué pasa si queremos calcular los coeficientes de la serie del producto de estas dos señales, ¿no? El producto de estas dos señales, sus coeficientes serán la convolución discreta, fíjense, esto no es más que la convolución discreta de los coeficientes de las respectivas series de Fourier de las señales que se están multiplicando. No se olviden que esta señal es una señal, en general, es una señal compleja, es decir, es una señal que tiene parte real y parte imaginaria. ¿Qué pasa si queremos hallar las series de Fourier, como en este caso, de la señal conjugada? ¿No? Lo único que tenemos que hacer es a los coeficientes cambiarles de signo y hallar la conjugada de los coeficientes, y hemos hallado las series de Fourier de la señal original. ¿Ya? Consecuencia, si xt es real, si xt es real, su conjugada es la misma. Estos son iguales. Entonces los coeficientes son simétricos conjugados, es decir, estos coeficientes van a ser exactamente, o estos de aquí van a ser exactamente iguales a estos coeficientes. Si x de t es real, eso significa también que a sub 0 es real y que el módulo, ¿no?, de a sub k es igual al módulo en a menos k. Hay una simetría por este tema de la conjugación en las señales reales, de la simetría en los coeficientes sucesivos de las series de Fourier. Esto hemos visto cuando estamos haciendo, por ejemplo, o sea, revisen cuando se está haciendo el cálculo de la señal cuadrada. En la señal cuadrada es una señal impar, pero además es una señal real y por lo tanto se cumple esto, ¿no? Si x es real y par, los coeficientes obviamente son reales y pares. Si la señal es real impar, obviamente que los coeficientes serán puramente imaginarios, es decir, no tienen parte real, y serán impares, y a sub 0 es igual a 0, ¿no? O sea, no tiene componente en continuo cuando la señal x de t es real e impar. Y por último, bueno, la relación de Parseval dice que la integral en un periodo del módulo de la señal elevada al cuadrado no es más que la sumatoria de todos los coeficientes de la serie de Fourier, de los módulos de los coeficientes de la serie de Fourier elevado al cuadrado. Ya, este término, esto que estamos viendo aquí es sumamente importante cuando se trata de hacer análisis de procesamiento digital de señales. En el diseño de filtros pasa alto, pasa bajo, se utiliza mucho la relación de Parseval. ¿Ya? También no se olviden que esta señal puede ser descompuesta en las series de Fourier, y si se utiliza solamente, ¿no?, el término késimo de esa serie elevado al cuadrado, esta integral, pueden hacerlo, pueden calcular esto, van a encontrar que vale igual, o sea que coincide esto, y que eso significa el módulo de azúcar al cuadrado, ¿no? La integral 1 sobre t de la integral de cada uno de los términos de la descomposición en serie
elevado al cuadrado no es más que el coeficiente de ese término, el módulo del coeficiente de ese término elevado al cuadrado. O sea, la potencia promedio de la señal iguala a la suma de las potencias promedio de todas las componentes armónicas que son parte de la serie de Fourier. Bueno, aquí hay una tablita que les estoy mostrando. Esta tabla está extraída del libro de Oppenheim y muestra, bueno, todas las propiedades de la serie de Fourier. Yo les pido, por favor, en las diapositivas no he mostrado no he mostrado las demostraciones de cada una de las propiedades. Yo les pediría, por favor, en el libro de Oppenheim, precisamente está la demostración de todas las propiedades de la serie de Fourier. Ejercicios acerca de las aplicaciones que se pueden hacer de las propiedades de la serie de Fourier para poder calcular ya sea los coeficientes o las señales en sí mismas, ¿no? Veamos. Nos piden calcular la representación en series de Fourier de esta señal. Esta es una señal cuadrada. De hecho, ya lo hemos calculado en un ejemplo anterior. El programa que les permite ver con determinado número de términos la señal cuadrada, ¿no? Es evidente que para el caso en que estamos viendo, el periodo vale 4. El periodo vale 4 y la amplitud no es 1. En realidad es un medio, ¿no? Pero bueno, para calcular eso, vamos a aplicar la transformada de Fourier de esto de aquí, ¿ya? Fíjense que esto es de 0 a 1. Si se lo baja a la mitad, es un medio. Si entre este punto y este punto hay 4 de distancia, y este está a la mitad, de 0 a T1 vale 1, de 0 a menos T1 vale menos 1. Es decir, la ventanita en la cual la señal es 1 vale 2 segundos y bueno, el periodo completo vale 4. T1 vale 1, ¿ya? Y T vale 4. Bueno, entonces, a partir de esta señal lo que se hace es desplazarla hacia abajo en el eje de X, en el eje de la señal, en el eje de las ordenadas. Y en el eje de los tiempos se lo desplaza un segundo hacia la derecha, de modo que la onda quede en esta forma, ¿no? Ok, eso es lo que se ve acá, ¿no? La amplitud es un medio. T1 vale de aquí a aquí vale 1. El periodo vale 4. Y se ha desplazado exactamente, digamos, T1 o un segundo hacia la derecha la señal para obtener esta señal cuadrada. Ok. Entonces, para el ejemplo que hemos resuelto, T vale 4, el periodo vale 4 y T1 vale 1. Fácilmente se ve de la señal x de t, que es para la cual hemos calculado los coeficientes de la serie de Fourier. G de t va a ser g en t menos 1, porque hemos desplazado un segundo hacia la derecha, y menos un medio, porque lo que estaba en 1 lo hemos desplazado hacia abajo, entonces hemos restado un medio a la señal. ¿Ya? D sub k, entonces, bueno, hay que calcular los coeficientes de la serie de Fourier, primero de la señal desplazada. No se olviden que el desplazamiento está mostrado aquí justamente en la sección 3.52 del Oppenheimer, el desplazamiento en el tiempo, que lo único que hace aparecer es este exponencial e a la jk por omega 0 por t sub 0. T sub 0 es el desplazamiento, en nuestro caso vale 1, omega 0 es la frecuencia de la señal, que dicho sea de paso, la frecuencia de la señal del periodo es 4. La frecuencia de la señal será 2pi sobre 4, lo que es lo mismo pi medio, ¿no? Ok, entonces, por eso se multiplica esto. A la menos j pi medio es precisamente por el desplazamiento, ¿no? Ahora, es esta señal. Ahora, el desplazamiento solamente es restarle un medio a los coeficientes de la serie de Fourier, y si, bueno, esta multiplicación es la que aparece por el tema del desplazamiento en el tiempo, y si les restan menos un medio les va a dar exactamente esta expresión. Yo les pido en estos ejemplos revisen el detalle mayor. Estos ejemplos son los que aparecen en el libro de Oppenheim sobre señales y sistemas que les he enviado. ¿Qué pasa con una señal triangular de este tipo? ¿Ya? Fíjense que la derivada de esta señal
de esta señal resulta ser esta señal. Entre 0 y 2 es 1/2 porque es, fíjense, es esta recta, y si derivan esta recta van a encontrar que su pendiente vale justamente 1/2, lo que está mostrando acá, y de la otra señal es justamente menos 1/2, ¿no? De esta señal, de esta parte de la señal, su derivada, es decir, su pendiente es menos 1/2. Ok, eso significa que G de t, es decir, esta señal de acá, es la derivada de esta señal, es x' de t. Ok, se aplica, si decimos que de G de t los coeficientes de las series de Fourier es de k, y de que de x de t es e de k, hay una relación, de acuerdo con las propiedades que se muestra acá, de diferenciación, es multiplicar jk omega 0 por a sub k, de la derivada. Entonces eso significa que hay que multiplicar por jk pi medios para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de g de t, perdón, ya que de g de t es la derivada de x' de t. Está veniendo por la propiedad de la derivación. Ok, bueno. Nos interesa calcular E sub k. Si esto lo pasamos al otro lado, y pasamos a dividir, E sub k va a ser 1 sobre jk pi medios de sub k. Y bueno, d sub k lo tenemos calculado del ejemplo anterior, así que podemos determinar los coeficientes de la señal x de t cuando es esta señal triangular. Esto hemos calculado solo aplicando las propiedades de las series de Fourier. El 1/2, el E sub 0 es igual a 1/2, porque esta señal tiene valor medio. Mucho cuidado que aquí el D sub 0 es 0, porque esta señal no tiene valor medio. Pero aquí sí hay valor medio, ¿no? Y el valor medio es igual a 1/2. Por eso D sub 0, E sub 0 resulta ser 1/2, que es el área media, ¿no? Es el área debajo de un periodo de x de t, ¿no? El periodo es 4. Se puede dar un conjunto de pistas, como se ve aquí, una serie de detalles, para determinar los coeficientes de la serie Fourier, ¿no? Uno, o sea, hay que determinar x de t, o sea, cuando estamos hablando de determinar x de t, estamos hablando de calcular los coeficientes de la serie de Fourier de x de t, que le vamos a decir a sub k, o sea, hay que calcular los a sub k para esta señal. ¿Cuáles son las pistas? ¿Cuáles son los detalles, no? X de t es una señal real. Segundo, x de t es periódica con periodo 4. Tiene coeficientes a sub k, ¿no? A sub k son los coeficientes de x de t. A sub k es igual a 0 para todo módulo o valor absoluto de k mayor a 1. La señal con coeficientes b sub k igual a la jk pi medios a menos k es impar. ¿Ya? Si calculan esta señal con estos coeficientes, es una señal impar. Ya saben que es una señal impar, ¿no es cierto? Una señal es impar si x en t es igual a menos x en menos t, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? O sea, que los coeficientes de la serie de Fourier se calculan de esto. O sea, con la señal con estos coeficientes de Fourier cumple la propiedad que acabo de mencionar. Y por último, que 1/4 la integral sobre 4, o sea, que es el periodo del módulo al cuadrado de la señal, es igual a 1/2. Esas son las pistas entonces y hay que comenzar a calcular. Primero, por la propiedad 3 o por la pista 3 que hemos visto, solo hay 3 coeficientes de Fourier, porque valor absoluto de k mayor a 1, 2 más menos 2, más menos 3, etc., ¿no? Entonces, solo hay los 3 coeficientes, A en menos 1, A en 0 y A en 1. El resto de los coeficientes vale 0. Por 2, por la señal que nos muestra es periódica con periodo t igual a 4. Entonces la frecuencia
es 2pi sobre 4, lo que es lo mismo. Luego, o sea, la serie de Fourier, que solo tiene 3 términos, será A sub 0, A sub 1 de la J, pi por T medios, o sea, pi medios no se olviden que es la frecuencia, y menos J pi medios T, que esto es también la frecuencia. Por 1, o sea, por la propiedad 1 que nos han mencionado, que x de t es una señal real, se cumple, esto hemos visto, que A sub 0 es real, y A sub 1 es el complejo conjugado de A menos 1. Entonces, esto es el complejo conjugado de esto, ¿no? Y obviamente esto es el complejo conjugado de esto. Por lo tanto, este término resulta ser el complejo conjugado de esto. O lo que es lo mismo, si tenemos esto, x de t, que tiene que ser real, es 2 veces la parte real de esta expresión. O sea, y es obvio que apenas vean esto, van a empezar a pensar en senos o cosenos, ¿no? Pero bueno, 2 veces la parte real de A sub 1 e a la j pi por t medios, ¿no? Ok. Para la señal con coeficientes b sub k, que nos menciona en el punto 4, por la propiedad de inversión en el tiempo, A en menos k corresponde a x en menos t, debido a que x de t es una señal real. La multiplicación del késimo coeficiente por e a las menos j pi medios, e a la menos j k omega 0, corresponde a un desplazamiento en el tiempo de 1 segundo hacia la derecha. Por lo tanto, b sub k corresponde a esta señal. Primero porque por la propiedad de inversión, el b sub k corresponde a x en menos t, y de acuerdo con esto hay un desplazamiento a la derecha, entonces de 1 segundo. Entonces el desplazamiento a la derecha de 1 segundo y menos el negativo de la señal que hemos estado, ¿no? O sea, el tiempo negativo de la señal que hemos estado buscando por este tema del punto 4, por la propiedad del punto 4 que nos han mostrado. Entonces, esto es igual a esto y esta es una señal impar, ¿no? Ahora, como x de t es real, esta señal x en menos t más 1 también es real e impar, porque esta es real e impar. Luego los coeficientes de b sub k son, o sea, de esta señal, ¿no? Los coeficientes de esta señal son imaginarios e impares. Es decir, b sub 0 es 0 y b sub 1 es igual a b, el negativo de b en menos 1, ¿no? Porque la señal, porque los coeficientes son imaginarios e impares. Ahora, por la inversión y desplazamiento en el tiempo, no, eso no cambia la potencia de la señal, es decir, la potencia es la integral de un cuarto por la integral sobre el periodo, en un periodo, de x en menos t más 1, todo esto, el módulo de esto elevado al 4. Y esto es igual a 1 medio, eso es lo que dice el punto 5. ¿No? ¿Algo se acuerda? Eso dice el punto 5, ¿no? El módulo de x de t al cuadrado, evaluado en un periodo, va a ser igual a 1 medio. Por el teorema de Parseval, esto de aquí dice es igual a esto, es decir, el cálculo de esta integral puede resultar un poquito, digamos, laboriosa. Entonces, por Parseval, va a ser los coeficientes elevado al cuadrado. Aquí tendría que aparecer b sub 0 más, pero b sub 0 es 0, eso ya hemos hablado, y esto vale 1 medio. ¿No? Pero por lo que hemos visto, b1 es menos b menos 1. Entonces, el módulo de b sub 1 es igual a 1 medio. Y eso nos va a llevar directamente a pensar que b sub 1 es igual a j medios, o b sub 1 es menos j medios. No se olviden que ya habíamos determinado anteriormente que b era enteramente imaginario. Ahora, b sub 1 es igual al negativo de b menos 1, eso habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, si el módulo de b sub 1 es un medio y por tanto b sub 1 es igual a j medios, o b sub 1 es a menos j medios, ¿no? No sabemos realmente si el signo es positivo o negativo, porque cuando le saquemos el módulo de esto es lo mismo. Por la propiedad 4, los términos independientes son 0. Y para caso 1,
se cumple que A sub 1 es igual a E a la J pi medios B en menos 1. B en menos 1 puede ser J medios, ¿no es cierto? E a la menos J pi medios es igual a menos J, ¿no? B menos 1 en menos 1 es igual a B en 1. Eso hemos visto anteriormente. Ahora, si B1 es igual a J medios, entonces A sub 1 es menos 1 medio. Y luego, significaría que x de t es A sub menos 1 medio E a la J pi medios por t más o menos 1 medio de E a la menos J pi medios por t. Y de ahí sale esta expresión. O lo mismo, podemos B sub 1 asumir que es menos J medios, entonces A sub 1 sería 1 medio. Y por tanto, x en t nos daría esta expresión. En resumen, la señal que estamos buscando o es esta o es esta. Una de las dos, ¿no? Las dos cumplen todas las propiedades que hemos mencionado. Hablemos sobre la representación en series de Fourier de las señales periódicas discretas, ¿no? Exactamente igual que en el caso de las señales continuas, las señales de tiempo discreto que son periódicas, que tienen un periodo y una frecuencia, pueden ser descompuestas en series de Fourier, tal como es el caso de la señal de tiempo continuo. Nuevamente, las señales periódicas elementales que vamos a utilizar para descomponer en las series van a ser las exponenciales complejas. Un pequeño detalle, ¿no? Es que si acá pasamos a multiplicar acá y estamos hablando de k veces omega 0, esta frecuencia también es una, o sea, porque es un múltiplo entero de omega 0, también es una frecuencia de la señal para la cual estamos estudiando. Y eso hay que tener cuidado porque lo que va a significar más adelante es que el número de términos que tiene una serie de Fourier de tiempo discreto es finita, porque a partir de un determinado valor de k se va a empezar a repetir los mismos valores en omega. Solo hay n señales distintas de esta forma, eso es lo que acabo de decirle, y por lo tanto la serie de Fourier solo tuviese n mayúscula, ¿no? Que es n que es igual al periodo. Por lo tanto, la señal de tiempo discreto solamente va a tener justamente en mayúscula términos exponenciales que podrían o que se tienen que utilizar para recuperar la señal periódica de tiempo discreto. Sin embargo, frecuentemente es útil permitir la elección de n valores consecutivos de k arbitrario. X de n, o sea, la señal periódica de tiempo discreto es igual a esto. No se olviden, esto es omega 0. Y bueno, K significa, esto es, K tiene que valer, ¿no? N valores, o sea, valores consecutivos, y que el número de términos sea exactamente términos consecutivos. Y N es, o sea, N términos con N mayúscula, que es igual al periodo. En otras palabras, el número de términos que tiene la serie de Fourier de tiempo discreto, es el número de términos coincide con el periodo de la señal. Ahí está lo que les mencionaba que significa esta notación, ¿no? Primero que esta es una serie finita, a su caso son los coeficientes de la serie de Fourier, y aquí hay que otra vez preguntarse, ¿no? ¿Qué señales periódicas de tiempo continuo, de tiempo discreto, perdón, tienen tal representación? Y segundo, ¿cómo se puede calcular su K? Para la primera pregunta es todas las señales, cualquier señal periódica de tiempo discreto tiene representación en series de Fourier. Y tiene una salvedad más, como tiene un número finito de términos, aquí no nos vamos a preocupar sobre la convergencia de la serie, porque realmente no es importante. La convergencia de la serie nos preocupamos cuando hablamos de términos infinitos, como es la serie de Fourier de tiempo continuo. Fíjense que en esta señal, en esta de acá, yo puedo ir reemplazando para k igual 0, para k igual 1, para k igual 2, hasta que k sea igual al periodo. N minúscula, lo que se puede ir reemplazando acá, 0, qué sé yo.
Y de ese modo se pueden encontrar estos valores consecutivos. Si, cuando n es 0, cuando el tiempo discreto es 0, cuando el tiempo discreto es 1, cuando el tiempo discreto es 2, cuando el, etcétera, etcétera, cuando el tiempo discreto es n-1. Fíjense que son n ecuaciones, digamos. Y bueno, aquí en incógnitas. Las incógnitas son los coeficientes de las exponenciales complejas que nos permiten calcular la serie de Fourier. Respecto a cómo se calcula su K, hay que hacer recuerdos. Esto es simplemente un recordatorio, una ayuda a memoria. Esto cuando estamos haciendo el primer capítulo sobre señales de tiempo discreto, nos habíamos encontrado que la sumatoria desde n igual 0 hasta n-1 de alfa a la n es este valor siempre que alfa sea diferente de 1. Esto. Y es igual a n mayúscula si alfa es igual a 1. ¿No? Entonces, si alfa es igual a e a la jk omega 0, ¿no? Esta sumatoria será igual, no, lo mismo, esto dice en un periodo, si los términos van desde n igual 0 hasta n-1, son justamente los n términos de un periodo. De esta expresión, aquí n ha salido, es igual a esta expresión. Aquí lo único que se ha hecho es sustituir omega 0 por 2pi sobre n, ¿no? Y bueno, esta sumatoria valdrá n siempre que esta cantidad de adentro, fíjense que esto es muy parecido a esto de acá, ¿no? Siempre que esta cantidad de aquí de adentro sea 1, o lo que es lo mismo para k igual 0, más menos n, más menos 2n, es decir, para 0 o múltiplos enteros del periodo. Y se da esta expresión, es lo que se obtiene a partir de esto, que resulta ser un término igual a 0, ¿no? O sea, si calculan esto es igual a 0, para un valor de e a la j omega 0, e a la cota 2pi sobre n, diferente de 1. ¿No? Esto es cuando e a la jk 2pi sobre n es igual a 1, vale n, y cuando es diferente vale esta expresión. Demostrar esta expresión es extremadamente simple si se sustituye el e a la jk 2pi sobre n en esta expresión acá, ¿no? Porque igual está elevado a la n, y a partir de ahí deducir estas expresiones, ¿no? Por tanto, x de n, que es igual a esta sumatoria, si multiplicamos a ambos miembros por esto y después hacemos la sumatoria justamente nuevamente en todo el periodo, en n mayúscula términos de la serie de Fourier, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que x en n, si multiplicamos ambos miembros por e a la jm omega 0n, ya que no se olviden que este x de n es esta expresión, ¿no? Les decía, esto es esta sumatoria que está reemplazado acá. Si se hace operaciones y aquí está primero hecho se hace las sumatorias respecto al tiempo discreto n, y aquí, bueno, se está haciendo las sumatorias respecto a los coeficientes k'ésimos de la serie de Fourier. Fíjense que se puede cambiar el orden. En vez de primero sumar respecto de k, podemos primero sumar respecto de n, como se ve acá, y luego sumar respecto de k. Si sumamos primero respecto de n, ¿no?, de esta expresión, que es igual al periodo multiplicado por el impulso en K menos m. Y eso se llama ortogonalidad. Eso significa simplemente que la solución de esta expresión, o sea, completita, solo es posible cuando K es igual a m. Esta sumatoria solamente va a ser diferente de 0, esto ya lo habíamos demostrado anteriormente, cuando K sea igual a m. Cuando K sea diferente de m, esta sumatoria vale 0, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria completa solo va a quedar cuando
K sea igual a M multiplicado por el coeficiente justamente en ese punto, ¿no? Que está aquí. N veces por A sub M, ¿no? Cuando K es igual a M. De ahí se puede deducir esto que está acá, ¿no? Esto de aquí, que es la ecuación de análisis, ¿no? A sub K es 1 sobre N, por lo que acabo de mostrar. Esta sumatoria, el N lo paso al otro lado, y en vez de trabajar con el subíndice M, trabajo con el subíndice K, y obtenemos esto que está mostrándose acá. Ok. Estas son las ecuaciones de síntesis y la ecuación de análisis para las series de Fourier de tiempo discreto. La ecuación de síntesis, que es la serie de Fourier, y la ecuación de análisis, que nos permite determinar los coeficientes sucesivos de la serie de Fourier. Queda claro que, importante decirlo, o sea, el número de términos de la ecuación de síntesis con el número de términos de la ecuación de análisis se restringen al valor del periodo de la señal de tiempo discreto, ¿no? Eso significa que la serie de Fourier tiene una diferencia respecto al tiempo continuo que no tiene infinitos términos, solamente tiene n términos que son igual al periodo, ¿no? Al periodo de la señal de tiempo discreto. Luego se cumple esto de acá, que hay una distancia, llamemos que K más el número de términos más el periodo nos va a reflejar a su K, es decir, que los coeficientes se van a ir repitiendo periódicamente, valga la redundancia, con un valor igual al periodo de la señal, ¿no? Veamos. Ok, ¿para qué señales podemos encontrar los coeficientes? Bueno, para señales simples es omega es un entero o una razón de enteros. Cuidado que las frecuencias no pueden ser cualquier valor real en las señales de tiempo discreto, ¿no? Omega 0 o es un entero o es una razón de enteros. Y cuando 2pi sobre omega 0 es un entero, que es igual al periodo, entonces omega 0 es 2pi sobre n, donde n es el periodo de la señal. Y de aquí podemos encontrar, si despejamos o desarrollamos este término y este término. De ahí, este es omega 0, este es omega 0, y podemos encontrar que A sub 1, por esto de aquí, es 1 sobre 2j, y A sub menos 1 es 1 sobre menos 2j, esto que está acá. Hay que tener mucho cuidado, porque omega 0 podría ser un valor real cualquiera. Si omega 0 es un valor real cualquiera que no cumple esto que o es un entero o es una razón de enteros, simplemente esta señal, o sea, xd en el tiempo discreto, aunque seno es una señal periódica en tiempo continuo, en tiempo discreto esta señal no es periódica. Omega 0, o sea, para que esta señal, el seno de omega 0n, sea periódica, tiene que cumplir que omega 0 es un entero o es una razón de enteros. Esto que está mostrándose acá. En este caso, en el caso de que esto se cumpla, los coeficientes de la serie de Fourier coincide exactamente con los coeficientes de tiempo continuo. Si el periodo fuese 5, o sea, no se olviden que son 5 términos, ¿no? Y aquí se muestra, ¿no? Esta es la representación en el espectro, ya no necesito explicarlos, lo he explicado cuando estamos haciendo tiempo continuo. Si n fuese 5, en 0 vale 0, en menos 1 vale 1 sobre 2j, en 1 vale 1 sobre 2j. Hasta aquí tengo 3 términos. En menos 2 vale 0, en 2 vale 0. Fíjense, entre menos 2 y 2 hay 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5, que es exactamente igual al periodo. ¿Está bien? Ahora, a partir de ahí, nuevamente se empieza a repetir, ¿no? Se empieza a repetir los mismos valores de los coeficientes. Por eso se dice, por ejemplo, A sub 1 es igual a 1 sobre 2j,
A sub 1 más 5, que sería A sub 6, es exactamente igual a 1 sobre 2j. Lo mismo acá, ¿no? A en menos 1 es menos 1 sobre 2j, y si se suma 5 al índice, o sea, menos 1 más 5 va a ser 4, y ya A sub 4 es exactamente el mismo. ¿Qué pasa cuando 2pi sobre omega 0 es una razón de enteros? Es decir, omega 0 es igual a 2pi m sobre n. Entonces, x de n tiene el mismo periodo fundamental que el anterior, solo que aquí aparece un m. Los coeficientes de las series de Fourier ya no resulta ser a sub 1 a menos 1, sino a sub m. Fíjense que aquí hay un término que está multiplicando, es 1 sobre 2j, y a menos m es menos 1 sobre 2j. Pero no hay problema porque esto se repite cada 5, ¿no? Eso muestro acá. ¿Qué pasa si m es igual a 3 y n es igual a 5? ¿No? Entonces el a sub 3 es 1 sobre 2j y el a menos 3 es menos 1 sobre 2j. ¿No? Sin embargo, se cumple que a en menos 3 es a en menos 3 más n más 5. Es igual a n2 para la longitud, para el periodo de longitud 5. Entonces, solo dos coeficientes exactamente son, igual que en el caso anterior, son diferentes de 0. Veamos. Aquí está para menos 3. Y aquí está para 3. Para 3 es 1 sobre 2j, para menos 3 es menos 1 sobre 2j. Pero entre esto y esto hay una distancia de 7. Pero si menos 3 le sumo, más 5, me va a dar 2 y me reproduce esto de acá. Si a 3 le reduzco 5, me va a dar menos 2 y me va a reproducir acá. De todas maneras, fíjense acá, igual son dos términos diferentes de 0 los que son parte de la serie de Fourier de tiempo discreto. Muchas gracias por su atención.